jóvenes participantes en el Encuentro Nacional de Jóvenes ante el Cambio Climático, analizamos las declaratorias emanadas de los 16 eventos sobre juventud y cambio climático en el marco de la Conferencia Mundial de Juventud y de la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Marcando el inicio del Año Internacional de la Juventud, consideramos que México es un país megadiverso, con grandes contrastes culturales, económicos, sociales y ambientales, que ocupa una posición de liderazgo internacional para consolidar acuerdos, y los jóvenes constituimos un sector de la población como actores claves del desarrollo, contando con los elementos idóneos para fortalecer la ética y la cultura ambiental de la ciudadanía, actuando como ejemplo y motor de los cambios que resultan urgentes. Consideramos que las y los jóvenes mexicanos respondemos al contexto internacional sobre el cambio climático y la problemática global, organizándonos para establecer compromisos y exigencias ante nuestros países y la comunidad internacional, gobiernos y tomadores de decisiones frente a una amenaza presente. Garantizar y financiar el apoyo técnico a comunidades indígenas y rurales para la gestión de recursos en el desarrollo de proyectos forestales para la reducción de gases de efecto invernadero. Pusimos entre corchetes que teníamos que incluir captura, aplicación y mantenimiento de carbono. Que es necesario el incremento territorial de recursos para la aplicación integral de las áreas naturales protegidas y otros instrumentos de conservación. Reubicar a la población que vive en zonas de alto riesgo, la sensibilización sobre el turismo sustentable y la correcta implementación de uso de energías limpias con el fin de reducir las emisiones de dióxido de carbono equivalente que contribuirá a la mitigación del cambio climático. Priorizar el financiamiento de programas para reducir los niveles de deforestación mediante la protección, conservación, restauración y manejo forestal comunitario. La política forestal debe regular estrictamente el uso de especies no nativas y monocultivos en plantaciones comerciales forestales, integrando programas de seguimiento, monitoreo y evaluación. Que los países desarrollados, reconociendo su deuda histórica, aporten al Fondo Financiero de Estabilidad Climática para aplicarse de manera directa en los países no anexo 1 afectados por efectos del cambio climático, considerando su vulnerabilidad, potencial de desarrollo y niveles de emisiones, así como reactualizar un inventario de emisiones entre los países partes con el fin de verificar el incremento o reducción de las partes por millón, nacionales o transnacionales. Renovables y seguras, acompañados de procesos de evaluación y seguimiento con estrategias para la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnologías entre los países partes. Garantizar las acciones de conservación, restauración y protección de la biodiversidad. Financiar acciones de prevención y mitigación de los riesgos y vulnerabilidad de zonas urbanas. Actualizar las políticas de manejo sustentable de la riqueza natural e integrar al sector jóvenes en sus programas de manejo, conservación y restauración. Otorgar incentivos a unidades económicas sustentables e impulsar la generación de empleos verdes. Aumentar y promover el uso y transferencia de tecnologías limpias y seguras dirigidas a la implementación de energías renovables por medio de mecanismos con financiamientos accesibles que favorezcan la reducción de concentraciones de gas de efecto invernadero. Promover políticas de eficiencia energética considerando las auditorías cruzadas vigiladas por un organismo internacional verificador para la reducción de gases de efecto invernadero en congruencia con la legislación internacional de las partes. Los siguientes puntos, todos estos fueron las propuestas. Nosotros definimos que iba a haber una parte de exigencia. Lo manejamos algo así como que era algo que no íbamos a meter a discusión sobre si se podía o no se podía hacer, porque esa era la postura que los jóvenes íbamos a adoptar. Entonces vamos a entrar en esta parte de exigencia. La primera que consideramos ejemplar y coordinado que permita y garantice la libertad de expresión para las y los jóvenes en la COP16. Normar la participación de las y los jóvenes en la toma de decisiones al interior de las comisiones interministeriales, intergubernamentales
e intersectoriales de cambio climático en los países parte, garantizando en México que la participación e incidencia de las y los jóvenes en la política pública nacional. Instrumentar la participación juvenil en la delegación oficial mexicana en juntas y conferencias internacionales, la COP16 y subsiguientes, prensa juvenil acreditada por el gobierno mexicano y otros mecanismos de participación posteriores a la cumbre en un proceso claro, justo y democrático. Después de la parte de exigencias, debemos asumir también nuestros compromisos y consideramos que las y los jóvenes mexicanos asumimos los siguientes compromisos: documentarnos e informarnos para transmitir apropiadamente acciones presentes y futuras ante el cambio climático. Participación en la restauración y conservación de los ecosistemas naturales, sumándonos de manera oficial en representación de los jóvenes, coayudar en la investigación, difusión, conservación y manejo de las áreas naturales protegidas. Trabajar en la modificación de los patrones de consumo del sector juvenil, optando por el consumo responsable y el comercio justo. Declaratoria corta, pero muy concisa y sobre todo con temas que pueden incidir no solo de manera nacional, sino también en las negociaciones del ámbito internacional. Entonces, pues, si no hay ningún otro comentario.